Muchas gracias, Guillermo. Sé que todas estamos muy emocionadas con la llegada de este encuentro, con todo lo que ha pasado en estos meses. Así que y es importante compartir también esa emoción, porque tengo la sensación de que estamos aquí de alguna manera en casa y con gente que estamos creando una comunidad intelectual, política, pero también afectiva. Así que muchas gracias. Bueno, bienvenidas, bienvenidos, bienvenidas a esta primera jornada del Simposio La Memoria Colonial, Civilización Herida. He decidido escribir mi presentación, sobre todo precisamente por la emoción, ¿no? A veces la emoción nos lleva por caminos que igual también nos haría como tardar en esta primera presentación. Tenéis el programa de mano, sabéis que vamos a intentar ser lo más rigurosas posible con los tiempos para poder alcanzar también a tener esos espacios de debate que nos interesaba compartir. Bueno, como comentó Guillermo recién, cuando nosotras fuimos invitadas a ser parte de este equipo curatorial, junto a Juan Ángel López Manzanares y Alba Campo, para ser parte para organizar esta exposición temporal, La memoria colonial en las colecciones Thyssen-Bornemisza. Pero incluso antes de que esa exposición estuviera en el horizonte, y mientras colaborábamos como asesoras del guión de un recorrido de colonial para la página web del museo, existía para nosotras, para Jason García y para mí, la firme convicción de realizar este simposio. Y hablo en plural porque desde el comienzo de esta colaboración con el Museo Thyssen decidimos trabajar de manera conjunta, como una coalición intelectual, pero también política. Para nosotras no era posible pensar una exposición que ofreciera una perspectiva crítica a la mirada eurocéntrica y patriarcal de las colecciones Thyssen sin acompañarla de un espacio de reflexión y de debate como el que aquí nos reúne. Con esto quiero decir que lo que ha sucedido en estos 2 años de investigación, de trabajo, de lecturas, de escrituras, de negociación con esta institución, tenía como uno de sus objetivos principales este encuentro. No porque la exposición no fuese relevante, sino porque hay una conversación largamente esperada en el contexto español y de forma particular en esta ciudad, vinculada estrechamente al campo cultural o al campo del arte. Una conversación que se ha dado de forma interrumpida a partir de importantes hitos como la muestra Principio Potosí en el Museo Reina Sofía en 2010 o las diferentes actividades públicas que se organizaron en torno a la en torno a la cátedra Aníbal Quijano en el mismo museo o el proyecto Museo Situado, ¿no? Actividades como el seminario Descolonizar el Museo, que fue comisariado por Pol Preciado en el MACBA de Barcelona en 2014, o el programa de estudios POPS, programa orientado a las prácticas subalternas que organizó el colectivo AIU entre 2019 y 2020 en Matadero, Madrid, por mencionar solo algunos de estos hitos. La falta de continuidad de estas acciones emprendidas por tantos y por tantas compañeras en años anteriores, en museos, en instituciones, pero también en la academia, nos hace pensar que seguimos todavía en una etapa muy embrionaria de este debate. Y aunque lo que está sucediendo hoy en este y en otros museos españoles y en otros centros de arte en Europa sea frenado en el futuro por diferentes fuerzas, estamos seguras que vamos a seguir avanzando. Por eso quiero agradecer, y ahora nos toca a nosotras, profundamente a este director artístico que ha presentado este simposio que acaba de inaugurar, a Guillermo, a su director artístico, a su director gerente, Belio Acevedo, y a nuestro compañero Juan Ángel López Manzanares, responsable de contenidos del museo, por haber tenido la visión primero y la valentía, quizá la osadía después, de abrir este museo con su historia, sus colecciones y toda la carga de jerarquía, de clase, de género, de raza que eso conlleva, no solo hasta nuevas perspectivas, hasta nuevas narrativas, sino también a la contribución de 2 profesionales como Jason y como yo, que no veníamos legitimados por las academias o por las instituciones anglosajonas, sino que proveníamos de organizaciones culturales de base, de espacios independientes o autogestionados de la ciudad de Madrid, con experiencia en museos periféricos de América Latina, como es mi caso,
pero que manifestaron desde el comienzo la voluntad de realizar un trabajo comprometido estrechamente con la lucha antirracista y la comunidad migrante y racializada que habita la ciudad de Madrid. Muchas gracias por esto. Creemos que en este sentido, esta experiencia de colaboración institucional es inédita en el contexto español. Al principio pensamos que el acento de este simposio debía estar en la teoría de la doble conciencia de Dubois, un concepto que está presente, de hecho, en la exposición en las salas Cimarronaje, Resistencia y Derechos Civiles, a través de la obra de Rashid Johnson. Pensábamos que esta idea de la doble conciencia nos permitiría abrir un espacio de conversación en torno a las subjetividades racializadas y a las formas de vida y existencia múltiple que se habitan en la diáspora. Sin embargo, el curso que ha tomado el debate migratorio en el contexto internacional, los discursos de odio y el racismo que inundan los medios de comunicación, los estadios de fútbol, pero también el hemiciclo de diferentes parlamentos europeos, mientras a menos de 5 kilómetros de aquí, un pueblo entero, el pueblo palestino y ahora el pueblo libanés, están siendo exterminados, todo este contexto vertiginoso de emergencia nos llevó a pensar que este simposio debía volver a uno de los textos fundamentales de la teoría anticolonial, que es Discurso sobre el colonialismo del poeta y político de origen de la isla de Martinica, Aimé Césaire. Para resaltar la trascendencia que tiene insistir una vez más en la urgencia por comprender que todas las tragedias a las que asistimos hoy día, geopolíticas, ideológicas, religiosas, ecológicas y ambientales, tienen su origen en el colonialismo. Colonización, civilización, exterminio son de hecho 3 actos de la misma tragedia. Con ellos abrimos nuestro texto en el libro de la exposición, tomando como referencia la obra audiovisual del cineasta haitiano-estadounidense Raúl Peck. Quisiera tomar solo unos segundos para leer un pequeño fragmento del discurso de Césaire, que es un fragmento con el que inicia el texto, y dice, cito a Césaire: una civilización que se muestra incapaz de resolver los problemas que suscita su funcionamiento es una civilización decadente, una civilización que escoge cerrar los ojos ante sus problemas más cruciales es una civilización herida, una civilización que le hace trampas a sus principios es una civilización moribunda. El hecho es que la civilización llamada europea, la civilización occidental, tal como ha sido moldeada por siglos de régimen burgués, ha sido, en ese momento él dice ha sido, decimos nosotros ahora, incapaz de resolver los 2 principales problemas que su existencia ha generado, el problema del proletariado y el problema colonial. ¿Qué papel ha jugado Europa como sujeto emisor de esta cultura dominante, hegemónica, en todos los conflictos que han tenido lugar en las últimas décadas en Oriente Próximo, o los conflictos derivados del colonialismo que suceden hoy mismo, que están sucediendo en este momento en América Latina, en Centroamérica, en el Caribe, en muchas regiones de África? ¿Cómo se activan las dinámicas de opresión racial en las políticas migratorias europeas actuales? ¿O cómo se reactualiza el capitalismo racial en los acuerdos mercantiles con los países del sur global? Han pasado más de 70 años desde la publicación del ensayo de Césaire y la vehemencia, la desazón, la impotencia frente a la brutalidad humana contenida en ese texto sigue plenamente vigente. Es evidente que desde este auditorio no vamos a conseguir romper esa inercia de injusticia histórica y obviamente estamos muy lejos de decolonizar el museo, esa muletilla retórica que parece no estar contribuyendo especialmente a conseguir las transformaciones que esperamos. Este simposio, y me atrevería a decir, si mis compañeros del equipo curatorial me lo permiten, también la exposición temporal que acoge este museo tuvo sobre todo la intención de continuar, no de abrir, sino de continuar un diálogo decolonial, como lo denomina la activista mexicana e investigadora Karina Ochoa, que se inició hace muchos años ya, ¿no? Un diálogo que ha tenido lugar en muchos espacios, que han iniciado compañeras en distintos lugares, ¿no? Y sí, es un nuevo seminario más sobre este asunto. Creo que nunca serán suficientes.
Necesitamos continuar con ese diálogo concretamente en el contexto español. Necesitamos seguir conversando, escuchando a quienes continúan trabajando aquí y en otros lugares de Europa. Somos muchas ya trabajando en esta misma dirección. Hace pocos días se presentó en esta misma sala un documental sobre Angela Davis, del cineasta y teórico cultural Mantia Diawara. Fue un intensivo realmente del pensamiento de Angela, en que ella afirmaba enérgicamente que la llave para la victoria en las luchas sociales contemporáneas sigue siendo la unidad. Como afirma la politóloga francesa Françoise Berger, el debate de la decolonización o de la colonización en los museos va más allá de introducir los contextos y advertencias de los objetos, va más allá de las políticas de diversidad e inclusión. Se trata de transformar las escuelas y las academias de arte, la formación de los comisarios, cuestionar la relación entre la raza y el dinero privado que nutre las colecciones y de acabar con la precariedad estructural de los artistas racializados. Por ello, nos interesa poner en relación diferentes experiencias de cultura crítica, tanto a nivel institucional como en la propia práctica artística. Experiencias de revisión de colecciones, de ampliación de perspectivas históricas, de inclusión, de cuestionamiento institucional, pero que persiguen realmente una utopía: avanzar hacia una sociedad social y racialmente justa. Los museos como contenedores de objetos artísticos son espacios de memoria, pero también son receptores y propagadores de imaginación radical, de lo que la escritora Saidiya Hartman llama fabulación crítica, que creo que es una herramienta hermosa para trabajar, por ejemplo, con los vacíos y los silencios de las colecciones. Como afirma también Berger, se trata de utilizar las instituciones culturales como plataformas, como amplificadores de las demandas de los movimientos sociales. La transformación de estas instituciones no son un fin en sí mismo. Estas arquitecturas contienen un organismo vivo. Vamos a caminar hacia ese museo metabólico que sugiere una de nuestras invitadas en estos días, Clémentine Delis. Y finalmente quiero citar a dos compañeras, a dos autoras del contexto español que han publicado recientemente un libro bellísimo que recomiendo mucho correr ya a leer, ¿no? Lucía Gaña y Juliana Racco dicen algo muy hermoso y muy inspirador, con lo que quiero terminar. Quizá los museos sean jardines, las exposiciones bolsas de compost, los artistas gusanos de tierra y los catálogos tejedores de telar. Ojalá los museos se transformen en enormes cocinas comunitarias. Quizá las artes sean una herramienta curativa para sanar los dolores planetarios y los corazones de seres vivos y no vivos, maltratados por el capital. Quizá se trastoque un sistema completo de valores. Quiero terminar agradeciendo a todas las personas que nos van a acompañar estos días y van a compartir con nosotras sus experiencias y sus reflexiones. Elvira Yangani, María Elena Pereira, Suset Sánchez, el colectivo In the Wake, formado por Esther Mayoko, Iquillos Piña, Umusou, entre otros, Clémentine Delis, Karl Landbrug, Atebey Aka, Carlos María Romero, José Ramón Hernández, Sandra Gamarra, Mónica de Miranda, Cindy Sissoko, José Luis Villacañas, Eric Guerrero, Leticia Rojas, en representación del colectivo AIU, compuesto por Francisco Godoy Vega, Iquillos Piña, Lucrecia Masón y Alex Aguirre. A todas, a todes, muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias a la Fundación Terra también por acompañarnos, por el apoyo. Y ahora doy la palabra a Jason García para comenzar el primer bloque del simposio. Muchas gracias. Yo también me he traído algunas notas para no perderme e intentar ceñirme al tiempo de la intervención. Bueno, buenos días a todos, a todas y a todos, que al igual de mi compañera de trinchera, Andrea Pacheco, quiero agradecer al Museo Thyssen, a Guillermo Solana, a Abelio Acevedo y a Juan Ángel López Manzanares
por asumir las complejidades de situarse del lado de las sensibilidades políticas antirracistas, subjetividades políticas que están comprometidas con una genealogía de lucha que viene de muy lejos. El tejido cultural y político antirracista en España está traduciendo esa genealogía de lucha para hacerla presente. Está generando coordenadas que nos permiten entender y actuar en el hoy. Por eso se hace imposible pensar en un marco de trabajo decolonial sin relacionarlo con el hacer político. La creación artística es un acto político, la museología es un acto político, las formas en las que se crean y se ordenan las colecciones son actos políticos, el nacimiento de los museos son actos políticos, lo técnico es un acto político. Se hace complicado entender lo decolonial y lo anticolonial si comprenderlos como ámbitos de lo político, desde los que buscamos respuestas comunitarias para trascender, abolir las desigualdades históricas que antes señalaba mi compañera y la codirectora de este simposio, Andrea Pacheco. Quien hable de no politizar el trabajo que se está realizando desde la perspectiva decolonial está hablando de otra cosa, pero no de decolonialidad, ni de anticolonialismo, y mucho menos de antirracismo. En este sentido, cada una de las acciones que se han generado alrededor de esta exposición son actos políticos, desde el Salsódromo de la Parcería, las visitas guiadas con Julia Cabrera, Emily San, Ciro Chau del colectivo Liguay, Carolina Bustamante y Silvia Ramírez de la Parcería, el programa de podcast de Gabriela Wiener y Chenta Tsai que saldrá la próxima semana, y este simposio, todos ellos son actos políticos, desobedientes que están resituando al sujeto postcolonial en el contexto español, desobedeciendo el mandato del silencio y del hablar culto de la alta cultura, entrando a la conversación por la fuerza, desde diferentes lenguajes y formas, porque cada una de nuestras comunidades, cada una de nosotras, como escribe la periodista francesa de origen argelino Luisa Yousfi en su libro Seguir siendo bárbaro, nuestras comunidades tienen mucho que decir. Y en ese vaivén del pensamiento a la acción, de la periferia al centro, de lo organizativo de base a lo institucional, vamos cada una de nosotras dejando señales de vida, señales para decirles a las nuestras que a pesar de estar en estos ilustres espacios, nunca, pero nunca vamos a olvidar de dónde venimos ni por qué estamos aquí. Ahora sí, tras estas palabras, entramos de llenos en la presentación del primer bloque del simposio, la memoria colonial en los museos e instituciones culturales. De alguna manera todas sabemos que estas instituciones han jugado un papel fundamental en la reproducción de narrativas y prácticas que han legitimado la superioridad política, económica y cultural de Europa frente al resto del mundo. Desde hace ya unas décadas este mandato colonial ha empezado a cuestionarse desde las instituciones culturales, generando procesos de desobediencia epistémica con diferentes grados de intensidad. Esta inminente transformación está provocando una serie de reacciones, oposición, resistencia, incertidumbres, pues se trata de navegar a partir de ahora con una hoja de ruta que no existe como tal, que recién comienza a ser dibujada, atendiendo las particularidades de cada contexto e incluyendo cuerpos y voces históricamente marginalizadas. Con el fin de conocer algunas de estas hojas de ruta que comienzan a ser trazadas en las instituciones culturales, este simposio se inaugura con 3 lecturas de 3 mujeres que están siendo parte de estos procesos transformadores en el contexto europeo, no solo como profesionales del arte contemporáneo, sino también como personas que habitan espacios racializados en el hegemónico universo europeo. En este sentido, damos la bienvenida a nuestra primera ponente, Elvira Nyangani. Un aplauso, por favor. Elvira Nyangani es directora del Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona, ha sido la directora y conservadora jefa de The Showroom en Londres, además de profesora de Culturas Visuales en Goldsmith de la Universidad de Londres y miembro del Consejo del South Council de la Fundación Prada. Con anterioridad ha sido comisaria de la Bienal Internacional de Arte Contemporáneo de Gothenburg, conservadora de Arte Internacional de la Tate Modern en Londres y directora artística de Recontret Picha de la Bienal de Lubumbashi de la República Democrática del Congo.
conservadora de arte contemporáneo del Centro Andaluz de Arte Contemporáneo de Sevilla y conservadora senior de Creative Time de Nueva York y conservadora de arte contemporáneo del Centro Atlántico de Arte Moderno en La Palma de Gran Canaria. Nuestra siguiente invitada, también a la cual quiero pedir un gran aplauso, es María Elena Pereira. María Elena Pereira es conservadora jefe de prácticas performativas en la Haus der Kulturen del Werk de Berlín. Su línea de investigación son las historias de las migraciones y las políticas de identidad. Anteriormente fue parte del equipo artístico de la 12ª Bienal de Berlín en el 2022, miembro del Raw Material Company en Dakar desde su creación en 2011 y su directora de programas de 2019 a 2022 y co-curadora de una sesión de invitada en la 13ª Bienal de Arte Africano Contemporáneo de Dakar en el 2018. Nuestra siguiente invitada, a la cual también quiero pedir otro gran aplauso, es Susé Sánchez. Susé Sánchez, comisaria y crítica de arte afincada en Madrid desde el año 2004, tiene un máster en Historia del Arte Contemporáneo y Cultura Visual por la Universidad Autónoma de Madrid de 2023 y una licenciatura en Historia del Arte por la Universidad de La Habana del 2000. Es responsable de los fondos de arte latinoamericano en el área de colecciones del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. Ha sido comisaria del programa de actividades de intermediaria de Matadero Madrid de 2007 al 2011. Fue becaria de la Real Academia de España en Roma de 2016 a 2017. Y en el 2016 recibió la beca de Investigación y Producción de Ensayo Crítico otorgada por Teorética y Lado Quinto de Costa Rica por el proyecto La Agencia Afrodescendiente en Centroamérica y el Caribe, cartografías políticas del Atlántico Negro y Afro-Latinoamérica en los discursos artísticos contemporáneos de la región. En 2023, su exposición Rumor, Relatos de Coloniales en la colección La Caixa, fue premiado en la primera convocatoria Comisar de CaixaForum Barcelona. Ha tenido también una beca de estudios de posgrado de la Fundación Carolina y formó parte del grupo de investigación Península, Procesos Coloniales y Prácticas Artísticas y Curatoriales, fundado en el 2012 en el Museo Reina Sofía. Susé Sánchez trabaja con arte, cine y cultura visual. Los temas centrales de su investigación son las relaciones entre las narrativas de la nación postcolonial y las intersecciones de raza y género. Sus estudios abarcan desde el arte latinoamericano y caribeño hasta las producciones culturales de la diáspora africana. Antes de dar la palabra a nuestra primera conferenciante, solo recordar que las lecturas serán por el orden en la que os he presentado, que cada lectura tendrá una duración máxima de 20 minutos y tras la finalización de las lecturas habrá una pausa de 10 minutos, pausa que aprovecharemos para recoger las preguntas que luego le trasladaremos a las invitadas. No sé si habéis visto estos cartones a la entrada. Aquí detrás tenéis que poner vuestras preguntas, que lo vamos a recoger cuando demos la pausa para poder trasladar las preguntas a vuestras invitadas. Sin más dilación, damos la palabra a Elvira Ñangani. Estaba aquí. Buenos días, ¿qué tal todas? ¿Cómo están? Bueno, sobre todo yo también agradecer esta invitación de Guillermo, colega con el que espero que podamos hacer grandes proyectos, y también de Andrea y Jason, que desde que pensaban y desde que empezaron su participación en este grupo nos invitaron. Estaba diciéndole a Jason, de hecho, que nos habían dicho media hora, que ya me parecía muy poco. Así que si realmente tenemos que hacer 20 minutos, no sé cómo lo vamos a hacer. Con robot. Madre mía. Bueno, yo como voy a intentar tener esto aquí para saber qué imagen paso. A ver si la hago bien. Me he puesto aquí toda técnica y luego me va a costar. Aquí. Dos cositas, two warnings, ¿vale? Dos cosas muy importantes. La primera es que gran parte de mi investigación se produce en inglés, con lo cual todo lo que vais a ver está en inglés, ¿no? Que no es una falta de deferencia con respecto a nuestro público, sino una incapacidad de traducir esto en ningún momento. A veces, muchas veces, no solamente por el tiempo, sino también por el glosario. O sea, que entender que cuando yo, por ejemplo, hablo de comunidades negras, lo hago desde la perspectiva de, como recuerdan, por ejemplo, nuestros comisarios en su texto de la publicación, cuando a lo mejor ellos dirían africanos o afrodescendientes, ¿vale? Eso por un lado. Y por otro lado también decir que
que en ese sentido había decidido varias cosas. La primera, que voy haciendo aquí, voy a poner esto aquí un segundo, que lo que me parecía interesante, vamos a ver cómo hago esto en 20 minutos, porque ya en 30 minutos era muy complejo, pero voy a intentarlo, si no me dejan 5, porque yo siempre me aprovecho. Entonces, varias cosas. Me parecía importante, llamé a mi... como decía antes Andrea, es absolutamente abrumador intentar responder, no en 20 ni en 30 minutos, sino incluso en una exposición, en un programa público, en una vida, ¿no? Todo lo que supone hacer este ejercicio de descolonización del saber, ¿no? Que en este caso es un saber trasladado y adquirido a través de la experiencia estética y a través de nuestro deambular por una sala de exposición. Y decía que es muy complicado, y entonces decidí que quería presentaros 3 cosas y que mi presencia aquí tenía que ser una respuesta al ejercicio que se había hecho en la exposición, pero también y sobre todo una especie de clave de acceso o una serie de entry points, ¿no? Unos puntos de entrada para que los que estuvierais aquí tuvieseis la ocasión de volver a recuperar algunos de los temas que se ven en la exposición, de los que yo voy a hablar ahora, y sobre todo de los que creo que están inmersos en la historia del siglo XX y estos años que llevamos del siglo XXI y que son fundamentales sin los que no se entendería qué significa eso de descolonizar el museo. La primera propuesta, por tanto, para mí sería la de descolonizar el discurso descolonial de los museos. ¿Por qué digo eso? Porque yo creo que hay una cuestión muy importante y es que como vemos en el catálogo, se nos hace referencia a los años 70 como los años en los que se inicia las reflexiones sobre cómo, ¿no? Y leo textualmente, el comienzo de la década de 70, los estudios culturales que desarrollan pensadores como Edward Said, Chakrabarty, Spivak, Homi Bhabha, Bell Hooks, Stuart Hall, Enrique Dussel, Barthes de Miñolo, ¿no? O José Esteban Muñoz, entre muchos otros, determinan un recorrido. Y esto es cierto en términos académicos, pero lo que es cierto es que la experiencia y la transformación consciente del espacio museológico pasa muchísimo antes, y hablaré de algunos de los proyectos que vamos a ver. El segundo punto, el que me gustaría hacer mención y que tiene que ver también con una cosa que comentaba Guillermo en principio de su intervención, y es que teníamos que trascender el espacio no solamente expositivo o de la reflexión profesional sobre la curaduría o sobre lo que era presentar en un museo, y teníamos que ir a una base que es mucho más importante, y es el museo como un vehículo para las luchas sociales, para la transformación de esos espacios, ¿no? En ese sentido, me parecía que todo lo que después tuviese que ver, y en relación también con esta idea de la decolonización del discurso decolonial de los museos, ¿no? O sea, yo voy a favor de la decolonización de lo decolonial museológico, que era muy importante recuperar un texto fundamental, que si alguien lo encuentra en español, por favor que me lo diga, pero yo no lo he encontrado todavía, de Sara Ahmed, que se llama Phenomenology of Whiteness, que a mí no me gusta mucho la palabra blanquitud, pero bueno, utilizaremos blanquitud, blanquez, lo blanco, y me escucharéis decir lo blanco seguramente, que es con lo que yo me quedo, que es un texto muy importante que ella escribe también basándose en algunas de sus experiencias cuando está intentando determinar lo que es esa fenomenología, pero sobre todo, como veréis después, porque quiero hacer una lectura muy, muy, muy concreta de lo que es el texto, esa idea del blackness como un espacio de vida experimentado y vivido, ¿no? En el que muchas veces los cuerpos racializados tenemos que transitar. Y eso me parece muy importante. Y la última la cojo también de la referencia que hacen tanto Andrea como Jason, de esta maravillosa, que no sé si habéis visto. Si me veis un poco titubeando hoy es porque anoche terminé de ver la serie de Raoul Peck, ese increíble documental que sigue las notas de Christian Sharp in The Wake, que sigue las notas de Ava DuVernay en Cast. Si no habéis tenido la oportunidad de ver a Peck, si no habéis tenido la oportunidad de ver su adaptación de I'm Not Your Negro, del libro de James Baldwin, que es maravilloso y que describe también, en términos como llama él, de white supremacy, el uso de ciertos aparatos teóricos, pero también aparatos históricos, ¿no? Recupera, por ejemplo, una figura para mí fundamental que transformó
mi conciencia como investigadora, que es Michelle Rothroy y yo, del antropólogo haitiano, del que Silence in the Past supone una de las claves para mi trabajo, ¿no? Y ese será como el último apartado. Importante también decir, por ejemplo, recuperar un poco, tú hablabas de iconofagias de Iván de la Nuez, de la obra de Iván de la Nuez, y para mí hay una cosa muy importante que estoy intentando desarrollar para un proyecto, bueno, para una conferencia futura, que es esta idea con la que nos movemos alrededor de, en este caso, los centros en Barcelona, porque es una invitación que hace Jules y un centro de la NYU para mí, para que vaya, pero he pensado que era interesante también articularlo en términos de cómo desde el MACBA nos enfrentamos a la idea de cómo responder a esa formulación, ¿no?, de lo anticolonial. Y Iván de la Nuez, en un reciente report que no se ha publicado, que yo espero que podamos publicar, habla de cómo enfatiza la idea, y estoy traduciendo mucho, el segundo warning era que traduciré muchas de mis notas que están en inglés directamente, o sea que si titubeo, ayúdenme con algo. Pues Iván de la Nuez enfatiza esa idea de que Barcelona, de alguna manera, y podríamos decir lo mismo de Madrid, está marcada, es una especie de museo al aire libre, en que la historia y el impacto del colonialismo y de la trata de gente esclavizada constituyen, digamos, el acervo tanto del saber, del conocimiento, como de la riqueza, ¿no? Y que de alguna manera la ciudad, en el caso de Barcelona, mantiene un espíritu crítico, quizás por esa historia o a pesar de esa historia o quizás gracias a ella, ¿no? Hay una aparente, para mí, una aparente presencia de la diáspora, de antiguas colonias y la colaboración de locales, de académicos locales internacionales, de movimientos sociales y sus líderes, de grupos institucionales, de intelectuales, de activistas políticos, pero también, y sobre todo también, me lo comentaba una compañera al principio de que nos hemos encontrado esta mañana, ¿no?, el numeroso, que yo creo que es muy claro también aquí en Madrid, ¿no?, el numeroso grupo de ciudadanos, ¿no?, una ciudadanía que crece creyendo claramente que existe una historia local antirracista, un activismo antirracista, ¿no? Y para mí sí que es cierto que en los últimos 15 años, sobre todo en España, se han hecho unos esfuerzos con más o menos acierto en algunos casos, ¿no?, que abogan por tener muchísima más agencia y representación política en todos los aspectos de la vida cultural, tanto española como madrileña o catalana o barcelonina en ese sentido, ¿no? Y en ese sentido esta historia es tan cultural como sociopolítica, los debates de restitución, ¿no?, de esa herencia, ¿no?, de ser heredada a sus comunidades, la declaración ministerial más recientemente, ¿no?, que va al hilo de todo eso. Para mí todo esto tiene una ausencia o tiene una limitación muy clara, ¿no?, que es la falta de perspectiva histórica y un necesario estudio comparativo que, en el peor de los casos, como nos pasa ahora, elude completamente, ¿no?, lo que es la estructura sistemática y sistémica de la diferencia, ¿no?, del miedo a la diferencia, que es lo que estamos viendo constantemente en estos momentos y que en ese sentido la obra de Peck la relata como un aspecto inherente al ser humano y que por otro lado, ¿no?, denuncia, yo creo que también en el peor de los casos, ¿no?, olvidamos eso que domina ese nuestro paradigma cultural, ¿no? Y en este sentido nosotros nos preguntamos, ¿no?, cómo una institución como el MACBA, que es pública, que tiene un rol en la historia de las exposiciones, pero también en historia de una serie de conversaciones sociopolíticas, medioambientales, ¿no? Decía recientemente el artista Colin Smith, por ejemplo, que los estudios negros eran también los estudios de la tierra, ¿no?, que no podíamos, como decía Andrea antes, olvidar, o no sé si era Andrea o Jason, ¿no?, que no podemos olvidar que en el origen del colonialismo hay muchos de los males que nos afectan en el presente. Y como decía, estos son aspectos que me parecen muy interesantes de abordar, pero también creo que es importante recordar, como decía antes, que existen, ¿no?, unos momentos en la historia del mundo y sobre todo en la historia del arte vinculada... porque está comandando solo, en la historia del arte vinculada a la producción cultural o a la representación de la cultura negra, del mundo negro, de la obra de arte negra, de la obra de arte africana o africana en la diáspora,
en la que existe una representación. Y que esos ejercicios expositivos, ¿no? Que yo tengo la certeza de que en algunos de los casos son la fuente de la transformación de cambios institucionales. Por lo tanto, la exposición no es solamente algo que sucede en el museo, sino algo que le sucede al museo, que le sucede a la institución. Y yo creo que la memoria colonial es un caso claro de eso, si continuamos en esta senda, ¿no? Entendiendo también el esfuerzo que hicisteis con el ejercicio sobre Latinoamérica, ¿no? Es decir, transformar la institución es también la función de la institución. Entonces, hay una necesidad de crear un campo cultural que es previo al discurso decolonial, pero que ya está decolonizando el saber y las formas de presentar a estos artistas. En algunos casos, como en estos, son unas representaciones objetuales de esos sujetos, y en casos que seguirán, que es de los que voy a hablar ahora, muy rápidamente, son aspectos que nos llevan a pensar en cómo la historia del arte africano y la representación del arte africano en el contexto expositivo es también un ejercicio de transformación, en un ejercicio de enunciación, etcétera, ¿no? También decir que es súper importante recordar lo que nos decía Benedict Anderson cuando desarrolla la edición que hace con Verso en 1991, en la que por primera vez publica su artículo Censos, Mapas y Censos, Mapas y Museos, ¿no? ¿Y por qué lo hace? Porque declara que esas tres instituciones, que por supuesto existían antes del periodo colonial, se convierten en una herramienta fundamental de transformación del dominio de la metrópoli colonial sobre los pueblos colonizados, sobre la tierra colonizada, sobre la legitimidad ancestral de los valores simbólicos de su cultura, ¿no? Y eso me parece también importante. Entonces, existen como muchas maneras de entender el arte africano, y en unos momentos dados, como en este tipo de exposición, o como lo será este otro tipo de exposición más reciente, pero que son ejemplos que son numerosos, ¿no? de formas que miran a las formas, al arte africano, que mira a formas técnicas o estilos, o que buscan recuperar nociones, ¿no? ancestrales de arte africano, que están mirando al artista como un artista anónimo, que genera su trabajo como self-talk, ¿no? que se enseña a sí mismo, que están basados en la tradición, y que en el fondo ellos mismos también están objetivizados, ¿no? Esto, la mayoría de los casos, como los que veíamos antes, ¿no? son casos en los que hay una representación de Occidente mirando a esa idea de África, o ese escrutinio antropológico y esa idea del descubrimiento, de la que también Raoul Peck habla maravillosamente, ¿no? Y en esos ejemplos, que son numerosos, hay exposiciones, por ejemplo, como Magiciens de la Terre o África Explora, ¿no? Magiciens de la Terre del 89, África Explora del 91. Hay una parte que me parece interesante, que es como la decolonización como currency, ¿vale? como moneda de cambio, que de eso también podemos hablar en otro momento, ¿no? Por otro lado, también empiezan a sucederse una serie de proyectos, The Other Story siendo uno de los que directamente va a hacer una crítica a Magiciens de la Terre, porque su curator, artista Rashida Arin, forma parte, ¿no? innegable, como después comentará él en el caso del proyecto que hace con After All, ¿no? En el que comenta, tú eres un artista, te llama Pompidou, tienes que decir que sí, ¿no? Esas realidades con las que nos enfrentamos muchas veces como intelectuales, como productores de una cultura, ¿no? Racializados, que te ves evocado a la oportunidad como si no hubiese nunca más, ¿no? Entonces, hay una parte también de Sara Ahmed que me encanta, que es esta, la de forzar a ser nosotros mismos, ¿no? Esta idea de, por ejemplo, ideas de la raza, la otredad, la representación política, la identidad cultural, entra a debate junto a cosas como la autenticidad, la africanidad, la negritud, ¿no? en ese caso blackness. Los proyectos tienen la agencia de los artistas incorporadas, también, mira, Clementine, I can live without this piece. La agencia del artista, ¿no? la ruptura con ciertos conceptos y prejuicios alrededor de lo que tiene que ser la estética, ¿no? de cuáles son los límites, ¿no? Conceptuales del conocimiento sobre el pasado y sobre la incerteza sobre el futuro que estos artistas asumen.
son en muchos casos artistas que han crecido, ¿no?, alrededor de una formación, ¿no? Han estado a veces en Occidente, pero otras veces han aprendido de sus propios conocimientos y son agentes culturales que empiezan a organizarse alrededor de su propio trabajo. Aquí en España, por ejemplo, no sé si lo tengo aquí, que creo que no, pero hubieron muchísimos proyectos, como por ejemplo otro país, Escalas Africanas, que sigue una estela en el CAM. Yo os invito a todos a que repaséis el archivo de exposiciones en el Centro Atlántico de Arte Moderno, en el que es uno de los primeros espacios en España, en el que todos estos proyectos, que son proyectos decoloniales, anticoloniales, ¿no?, que resuman también, ¿no?, una crítica constante a la colonización y que son precedentes también de este proyecto, se producen en ese contexto, ¿no? Y después quizás lo último, ¿no?, es esta especie de proyectos que son macroproyectos que tienen, como decía Auken-Weser, un lenguaje y una gramática propia, que van más allá de los límites de disciplina, que se plantean maneras imposibles de abarcar, ¿no?, la noción de África. Muchas veces, pues igual que puede pasar con la idea de lo colonial, ¿no?, es imposible abarcarlas, ¿no? Y si asumimos la exposición de arte como una verdad absoluta, en las exposiciones siempre mienten, ¿no? Es decir, lo que hay que hacerlas como verdades relativas y entonces, bueno, como diría Raoul Peck, esta no es la historia ni hechos, esto es una historia y esto pueden ser hechos entendidos como alternativos. Pero como diría también él en boca de Trujillo, esos hechos son evidencias de que pasó, lo único que nos contaron que pasó de esa manera, ¿no? Africa Remix, The Global Africa Project, The Short Centuries, todos son unos proyectos en los que intentaban acercarse a una pluralidad del continente, pero que a veces fallaban en establecer un campo disciplinar en el que se vivía la idea, la noción de lo que el arte contemporáneo era, o que en cualquier caso venían, ¿no?, en relación a muchas referencias que después ellos mismos desestimaban en cada proyecto, ¿no? Creo que una de las cosas que me ha parecido como más refrescante es no tener que asistir a que era colonial, no era colonial, que es africano, no africano, en el proyecto vuestro, ¿no?, porque realmente está el contexto de donde se produce. Yo hago como Raoul Peck también y me inserto en una historia de la que me siento heredera con este proyecto que se llamaba, bueno, que le pusimos los títulos en los dos idiomas, no es que solamente el libro fuera bilingüe, sino que los dos me parecía que no se podía traducir, ni decir olvida quién soy en inglés, ni decir erase me from who I am en español, ¿no? Ninguno de los dos tenía sentido y tenía sentido ese espacio de digamos, de decalage, que diría ese tercer espacio, Homi Bhabha, o de decalage, que diría también Brett Howard Hughes. Pero como decía, ¿no?, es importante y no es para accidente que la mayoría de los artistas, de los intelectuales, de los escritores que están reivindicando, ¿no?, un lugar como agentes, agentes con full capacity, con capacidad total de representación política, fueran también parte de esta formulación, ¿no?, de este espacio cultural. Otros ejemplos, por ejemplo, cuando trabajamos en Tate, ¿no?, de por qué ciertos artistas que en 1969 podían estar en un lugar como el Institute of Contemporary Art en Londres, acababan convirtiéndose en simples y puros artistas de la Commonwealth después de los programas del Fondo Monetario Internacional en los años 80, ¿no? Y, por supuesto, lo que supuso para nosotros volver, en ese momento, estando en Tate, a recuperar figuras que habían sido olvidadas en esa época, pero que también radicalmente podían suponer, en un ejercicio especulativo, casi de una fabulación crítica que comentaba Andrea antes también, la posibilidad de imaginar la historia del arte diferente. Esos son algunos de los proyectos. Otro, que quería poner, por un lado, Magiciens de la Terre, pero también Primitivismo, y también este proyecto, que no sé si alguno de ustedes lo vieron en persona, porque de alguna manera MoMA volvió a fallar. Volvió a fallar a la realidad de un contexto en el que la invención de la abstracción se basaba solamente en artistas occidentales o en artistas no occidentales que tenían conexión digamos, con una disciplina específica. Ninguna referencia a la geometría, al Islam, ninguna referencia a formas tradicionales, textiles de millones de sitios que conocemos muy bien, ¿no? Entonces me parece interesante cómo, pese a todos esos esfuerzos, todavía existe esa posibilidad de neocolonizar los discursos
de transformación de los museos. Y simplemente esta pieza de Kerry James Marshall, de Africa Restored, que será parte del proyecto que Mac Bara, junto con Art Institute Chicago, Canal Pompidou y Barbican en los próximos tiempos, y que es para nosotros como una posibilidad también de empezar a imaginarse el espacio de intervención como experiencia. ¿Cuánto tiempo me queda? Perdón, ¿eh? 5 minutos. Venga, vamos a ir. Súper rápido ahora ya. No va a dar tiempo. Aviso, ¿vale? Venga, 8, va. Who are we? ¿No? Pregunta en uno de sus... bueno, tenéis que verlo. Este es un documental durísimo, que si estáis sufriendo y desesperados por lo que está pasando en Gaza, en Líbano, si estáis desesperados por lo que lleva pasando también mucho tiempo en Sudán, si tenéis un miedo atroz a lo que vaya a pasar en Estados Unidos, si os pasa como mi hermano ayer, que le pararon porque hay un control de armas en Barcelona, arma blanca, y le pararon a él en un control supuestamente aleatorio, tenéis que ver esto, ¿vale? Para encontrar respuestas a lo que después, como decía Sara Ahmed, ella llamará ¿no? The Phenomenology of Whiteness. Estos son elementos, voy a pasarlo muy rápido, ¿no? Utilizaba esta idea del we need to talk about it, about something, ¿no? Que es este imaginario que plantea Raoul Peck. Y muy rápidamente pensé mucho desde que vi el proyecto en la pieza de Titus Kapar, que yo creo que la deberíais comprar como antecedente, y sobre todo porque de lo que íbamos a hablar es de la blanquitud, de lo blanco. Y aquí empezaba como toda, voy a ponerme así y voy a buscar esto aquí dentro de mi referencia, porque todo esto, ya os digo, no nos va a dar tiempo de hablarlo, pero estos son momentos del texto de Sara Ahmed que me parecen fundamentales para entender, ¿no? Que si estamos en una cuestión de la invención de la raza, ¿no? Que la noción de blanquitud también es una invención. ¿Y qué supone, no? ¿Cuál es el espacio que los estudios, unos supuestos estudios blancos, que de hecho existen, ¿no? Hace años que salieron, pero el texto lo recupera muy bien, qué significa ser un objeto dentro de esos estudios, ¿no? Y cómo, como uso fenomenológico, determina un espacio, ¿no? Una historia por terminar, una historia que va adelante, que orienta en específicas direcciones, ¿no? Y afecciones, y que toma un espacio en sí. Y ella, por ejemplo, cuenta su experiencia de cruzar una habitación, ¿no? de las salas de Goldsmith como una de las 2 alumnas negras que había en ese momento en la universidad, ¿no? ¿Por qué me interesa Sara Ahmed? Porque creo que si no hablamos de lo que significa... Un segundito, voy pasando, a hacerlo muy rápido porque es que no da tiempo, de verdad. Si no hablamos de esto, ¿no? de que la mayoría de los científicos coinciden, ¿no? Y los filósofos en que la raza es algo inventado, ¿no? Que determina, ¿no? La propiedad de los cuerpos y de los grupos, si no le damos un espacio a pensar, ¿no? la blanquitud, ¿no? de qué manera eso se vive con un cierto privilegio, ¿no? Como diría Raoul Peck, por la comunidad blanca, pero también de qué manera esa blanquitud tiene que ser atravesada por los cuerpos racializados como algo que es material y experimentado, ¿no? Y vivido. Importante aquí también es la noción de orientación, y quizás a lo mejor lo que haga es detenerme un segundo en esta reflexión de Frantz Fanon, que ella también recupera en su texto, en el que tenemos a un Frantz Fanon que está sentado, porque siempre tenemos la referencia de Frantz Fanon, ¿no? Observado por aquel niño, y él responde como un objeto cosificado por esa mirada, ¿no? Titus Kapar nos hablaba de la devolución de la mirada, que también es una de las cuestiones que yo planteaba en esa exposición de Olvida quién soy. Lo que hacíamos era trabajar, por ejemplo, con 35 artistas sudafricanos que habían crecido, excepto por uno, en una academia que estaba ya liberada de lo que había sido el racismo del apartheid, y había empezado, digamos, de cero una educación de arte, y reclamaban otros aspectos, no solamente la identidad como negro, ¿no?
En ese caso, el retornar la mirada, el ser agente de la propia narración, ¿no? Agente, protagonista y narrador de tu propia historia era fundamental, siguiendo también Michel Trujillo. Pero en este caso, en esta imagen, ¿no? de un Fanon sentado en su escritorio, yendo a buscar un cigarro y dándose cuenta que cualquier movilidad que él fuera a tener, incluso en la intimidad de su estudio, estaba marcada por eso que determinaba la blanquitud, eso que tenía que ser vivido y experimentado de una cierta manera. Esa persistencia, ese sentido opresor, ¿no? Más allá incluso de la mirada, ese espacio en el que él no podía, ¿no? Desenvolverse con una naturalidad. Su naturalidad era coartada por esa realidad límite que ponía la blanquitud. Por lo tanto, esa blanquitud, el hacer cosas, ¿no? Dependía, no era una capacidad intrínseca, ¿no? Dependía de la disposición y de los espacios del mundo, ¿no? Como dice aquí, que estaba disponible, el espacio de acción que tenían disponible, ¿no? Ese estar en un lugar o estar en el lugar, ¿no? El cuerpo que tenía la capacidad de hacer cosas en términos de blackness se convertía en un cuerpo, y podríamos decir el cuerpo normativo, ¿no? Se convertía en un cuerpo social y físicamente orientado dentro de la constitución de todo eso que blackness determinaba como aquello que se tenía que vivir, ¿no? Y me parece que esa motilidad, ¿no? de lo que es la presencia física, nuestro hacer físico, nuestro ser en el mundo, nuestra ontología, está muy marcado por esa razón, ¿no? Por eso aquí dice, ¿no? The black man in becoming as an object, no longer at or stand himself, instead he is amputated, losing his body, ¿no? Ese body que se pierde, ese cuerpo que se pierde, es el cuerpo que se pierde por los límites que la blanquitud establece, ¿no? El cuerpo de mi hermano que le para la policía en ese momento es un cuerpo determinado, interpelado desde esa realidad, ¿no? Y por eso esta noción de la interpelación y que se siente al ser expuesto a esa stop and search, ¿no? a ese alto y a la posibilidad de que te afecte, ¿no? Y recientemente, como sabéis, han empezado a surgir este tipo de parada y registro en algunas de las ciudades españolas. Yo creo que no sé si tan insistentemente aquí en Madrid, pero en Barcelona estos últimos 3-4 días han sido bastante duros. Otra cosa fundamental, y ya creo que puedo seguir, ahí tenías, ¿no? De qué significa eso, ser interpelado, pero es que ahora voy corriendo tanto que aquí otra de las partes importantes también es reconocer la blanquitud del proyecto decolonial, ¿sí? Es fundamental, ¿no? Ahora estaba mirando a Sandra y a Agustín, que protagonizaron la maravillosa puesta el proyecto de España en la Bienal, y la clave de ese proyecto, aparte de muchos de los elementos de la historia dentro del proyecto, era su, digamos, inquisitiveness, ¿no? La capacidad que tenían de ser incisivos a la hora de cuestionar la pinacoteca como modelo, como estructura, el museo. La crítica era a la narración posible que estaba determinada por el límite de la blanquitud que existía en esa institución, ¿vale? Yo creo que el ejercicio que le toca también a la Thyssen es observar su blanquitud, ¿no? Es decir, y a partir de ahí, a partir de los trabajos que se han hecho, generar un ejercicio que va más allá, que trasciende esa blanquitud institucional, ¿no? Lo que decía al final, cómo romper con ese racismo institucional. No nos va a dar tiempo de más, simplemente volver a este espacio de crítica política, y si conocéis la obra de Raoul Peck, sin ningún paliativo, no sé si os acordáis de la obra de Patrice Lumumba, que son los primeros 3 minutos de apertura de ese vídeo, son todas las imágenes de personas esclavizadas, mutiladas, pues ese tipo de acercamiento brutal a una realidad, porque él dice, sabemos lo que ha pasado, conocemos la historia, lo que tenemos que ser capaces, ¿no? de poder, de querer intervenirla, ¿no? Y él habla precisamente de que existen 3 palabras fundamentales que están dentro de lo que es, que podrían, ¿no? resumir la historia de la humanidad.
habla de la civilización, de la colonización y del exterminio, ¿no? Y esa es mi señal. Y de nuevo, ¿no?, habla de cómo este ejercicio sobre la supervivencia y la violencia está marcado en esta frase, ¿no?, que da origen a la serie, que es un libro de Sven Skvinst, y que de hecho habla, ¿no?, y se hace como de tripas, porque este es un libro de un sueco, y que habla y que saca de dentro, ¿no?, todo lo que ha sido la formulación. Y esa es una frase, exterminate all the brute o kill all the brute, ¿no?, que dice Joseph Conrad en El corazón de las tinieblas. Si no lo han leído, léanlo, pero si son un poco vagos o vagas, léanse una, ¿cómo se llama?, una avanzada por el progreso o algo así, que es una novela muy cortita, de la que también hay un corto en vídeo, pero que para mí resume, ¿no?, de una manera muy brutal lo que es El corazón de las tinieblas, y lo hace también con dos representantes de trabajadores de esa empresa colonial. Simplemente decir, también de nuevo ya para acabar, que la formulación de exposiciones, que los proyectos expositivos, que el generar propuestas, nosotros como la que vamos a hacer ahora, ¿no?, del proyecto de Black Planet, tienen que ver sobre todo con esta noción de cómo formular, en el caso del panafricanismo, una suerte de marxismo que plantea la posibilidad desde generarla, ¿no?, de no estar suscrito a el tiempo y el espacio de la experiencia expositiva, igual que uno no está al tiempo y espacio de la colección, ¿no? Tienes que trascender la colección, nos decía el director de esta institución antes. Y, sobre todo, que no se limite ni se exhausta, ¿cómo digo? Se agote, gracias, por los parámetros que constituyen ni la institución ni la posibilidad de generar ese proyecto. Para nosotros, lo que supondrá, por ejemplo, en ese sentido, Project Black Planet, Art and Culture of Pan-Africanism, es la creación en Barcelona y en el MACBA en particular de un museo como espacio de resistencia y de afirmación más allá del panafricanismo o de Panáfrica, de la noción de Panáfrica, para pensar una suerte de antirracismo panshumanista que cree un espacio plural de conciencia y representación, de tiempo indefinido, de tiempo sin tiempo, un espacio de relación a la Glissant, por supuesto, en el que la búsqueda de respuestas, pasado, presente y futuro, pero también, como nos insta Raoul Peck, su interpretación, nos lleven a una unidad y a una agencia común. Muchísimas gracias. Hello. Good morning, everybody. Thank you, Elvira. Okay. So my name is Marie-Hélène Pereira, and I'm Senior Curator for Performative Practices at HKW, the House of World Cultures in Berlin. I would like to first extend my gratitude to Andrea Pacheco, Juan Angel Lopez, Jason Garcia Lopez for inviting us. So myself and my colleague Atabe Carlos Maria Romero, also curator for performative practice at HKW. They will be talking later today. Thank you, Elvira, for this amazing lecture. The invitation today was for us, like with different, at different moments, talk about the Haus der Kulturen der Welt, the House of World Cultures in Berlin, talk about the model, the institution model that it is, and how it encompasses all these questions around colonial memory and also wounded civilization. So for me, it was first important to talk about the history of Haus der Kulturen der Welt. We call it HKW. It's a cultural art institution housed in the administrative district of Berlin in Germany.
in the heart of, oh no. Okay, yeah. So it's located in the administrative district of Berlin in the heart of the largest park, Tiergarten, by the Spree River that runs through the entire city of Berlin and its surrounding, and the building facing the former East Berlin. HKW was built in 1956 in the middle of the Cold War as a Congress hall, gifted by the USA to East Germany. It was created to stand as a symbol for freedom of speech where important political figures could pass by to deliver their engaged messages to the world. It is in 1989 that the former Congress Hall was turned into the House of World Cultures, hosting international conferences, cultural events, and exhibitions of various artistic forms in its oyster-shaped building, which is one of Berlin's architectural landmarks. From there on, the house, as we affectively call it, has known various dictatorships and teams until its first non-German Black director, Prof. Dr. Bonaventure Ndikung, took office in January 2023. So from 1956 to, let's say, December 2022, the House of World Cultures only knew white directors. For us, it's important to start there. The more than serious mandate of leading the House of World Cultures came with a series of reflections and actions around ideas of homemaking, world-making, hospitality, and conviviality that are guiding principles in the quest for strategies of how to live and better inhabit this world together. HKW is a house in which cultures of conviviality and hospitality are sown, nurtured to blossoming, and disseminated. It is a physical and affective space in which everyone has the possibility of breathing, to breathe and let's breathe. A house in which respect for living and non-living beings is fundamental and shapes our understanding of cultures. HKW highlights the notion of Welt in its name. It proposes concepts of the world that embrace pluralities of cultures, epistemologies, sociopolitics, spiritualities, and ways of being in the world. The world is not a noun, but a verb. So we play with this notion of conjugating the world, unworlding, worlding, and reworlding. HKW today stands on various pillars. I think one of the most important pillars is the dedicated team of 14 curators and editors, all rich of experiences of institution making and community building that put an emphasis on the urgent need of unearthing long erased or shadowed epistemologies and knowledges that hold the power to inform and inspire our contemporary living. Each team member contributes to the mandate of the house with a unique perspective important for enriching the collective quilt. When Dr. Bonaventure was invited to direct the House of World Cultures, he took a year and a half to build a team. And for him, it was important that that team comes with different perspectives from different corners of the world. So all the team you see here are not doing representation work, but are reacting to what it means to be representing worlds we live in. You know, the worlds of the human, the worlds of the non-human, you know, the nature, environment, and all of that. And each of these curators have experiences when it comes to exhibition practice, filmic practices, literature and oral literature practices, because we tend to forget about oral histories and the way in which oral histories were the space for people to be able to tell their stories and tell who they are. Also architecture and everything related to spatial strategies, discursive practices, sonic practices, sciences after science. So we all know that modern science has succeeded to erase, you know, the sciences that existed before. So we have a whole line of programming that looks at the sciences that existed before modern science, publishing practices, education practices, performative practices.
And here we see the bigger team of the house. So the curators and editors are, of course, not working alone. So it's important to always acknowledge the work that producers and technicians and administrators do in an institution, because that's actually how the institution exists. It's not an abstract entity. It's an entity that's made of people, and people who are thinking beings who operate in different spheres. So when we started last year in 2023, we didn't have public programming until June, but during the time from January to June, it was important to think about what it means to be a house and how do we turn a house into a home for the cultures of the worlds we live in. So we first started by thinking about the space in which we located and how we could resignify that space. So we started with a project of renaming the spaces of the house, and for that, the goal was to think about female practitioners that have succeeded to make social and political transformations in different geographies and that are not necessarily known in mainstream contemporary art context. So we started, all of us in the team, proposing names of female figures that are important and that have done important work. So the different places or spaces in the house started being renamed after these figures. And it was important to think about how we can be a space of memory. Even though we are not a museum, we don't hold a collection, the House of World Cultures is a house of memory. It's a space of memory. It's a space where memory is translated in different forms. So renaming the spaces was a first act. For instance, I can give one example, which is the one of Semra Ertan. So there is one garden that used to be called the West Garden, for instance, that we renamed Semra Ertan Garden. And Semra Ertan was a Turkish poet and also political activist who moved to Germany with her parents when she was 14. And her parents migrated to be guest workers in Germany, and they experienced all sorts of racial discrimination, all sorts of oppression. So for her, it was important to rise against that and to rise in protest. But the way she found the only way she found was to set herself in fire. But before she did that, she wrote a poem in which she's actually saying, "My name is Forenya." So it was a way of, reminding how much different beings are being oppressed on a daily basis, in Germany, in European context. And for her, she couldn't stand it anymore. But before setting herself in fire, she thought, okay, I'm going to do this as a sacrifice for the other migrant communities who are there and should be taken more seriously. And then we have named the house after, Lenana Bands, the women collective that are known as being behind the amazing wax, the rethinking of the wax fabric, for instance, on the African continent. We have named the Central Rotunda after Sylvia Wynter, thinking about her whole work on being human as praxis, and that Central Rotunda naturally became a space of gathering, of collective being, a space of communion, of reunion, and we have played like that with all the different spaces, renaming them after these figures that we always remember every time we have a program happening, because we call people to come in the space that's named after these people. And then another take that was important for us before reopening the house was to look at this quote here from Benjamin Franklin that is engraved on the wall of the HKW. It's right at the entrance, and it says, "God grant that not only the love of liberty, but a thorough knowledge of the rights of man pervade all the nations of the earth, so that a philosopher may set his foot anywhere on its surface and say, 'This is my country.'" So whoever philosopher could wander around the world and set foot somewhere and say, "This is mine, this is my country." And it's engraved on the wall of the HKW, which is a protected building. It's part of the
cultural heritage of the country. So we started thinking how we could react to this. And you see that underneath it says that to these ideals and to the man who spoke them and lived them, this Congress Hall is dedicated. So this is in 1957. So we thought, okay, let's think about what it means to just declare that this is my country. So we invited different thinkers, art practitioners, writers and artists to react to this code. And we invited them to react with another code that would be also present in the house, on mirroring this wall as a way of saying, okay, maybe this was the thinking then, we find it wrong, but we have other ways of reacting to it. So we had a couple of suggestions, but among them I would read 3 of them. One from writer and thinker Ken Bougoul from Senegal, where she said, "In a world crowded with rising walls of identitarian withdrawal and indifference, taking strides towards responsibility, moral values, and reason is paramount. Let's arm ourselves with courage and work on building a we to salvage humanity." And a second proposition by Françoise Vergès, "In a state of permanent war and systemic violence, this is a space to practice revolutionary peace and work towards reparation and communizing. Let's create a world where the right to breathe and to love is truly planetary." And a third proposition by Sasa Stanishik, "Imagine this house as yours. Now, invite guests. Now, let us move in. How do we share rent? Who is doing the dishes, when and how? Let's buy a pet. Who is the perfect neighbor? What are we cooking tonight?" So what was interesting to see is how much these intellectuals have thought about, that idea of the house, of the home, and the collective responsibility that we should all share when it comes to, like holding a house of world cultures. And yeah, we found this as a great way of responding. So not erasing what was there before, but creating new ways of reflecting about what was there before and is still there today. So this is how the world looks when you come to HKW. So I thought it would be interesting to talk about the first research project, first program that we did at HKW. It's a project called Okilombismo, of resisting and insisting, of flight as fight, of other democratic egalitarian political philosophies. And it's a program that's been inspired by the work and the writing of Abdias do Nascimento, who was a Brazilian philosopher, thinker, artist, and political activist, who did a lot of work on the Quilombo as spaces of resistance, places of solidarity, spaces of collective living. And for Abdias do Nascimento, it was important to think about how the world today should learn from the knowledges of the Quilombos. And maybe, if in case you're not familiar with it, the Quilombos were spaces that were spaces of living that were created by former enslaved people, Africans, who either they escaped from plantation or they were freed from the plantation, and they needed to create new spaces of being together and spaces of living, and these were spaces of resistance as well. And they had to think about what it meant to be alive, to be free, and to be together. So in those spaces, you could see a lot of knowledge when it comes to how we relate to land, how we relate to nature, how we relate to each other. And for us, it was important to bring those different knowledges in the house for its reopening. So we started by thinking about different ways in which Okilombismo could be translated.
by exhibition practices, by performative practices, film practices, all the practices of the house. So what does it mean to practice o quilombismo in the House of World Cultures? So each of us curators and editors and different members of the house started thinking about o quilombismo as a way of being and as a way of working at the same time. So here, for instance, we see the work of artists of Mapuche nation called Bernardo Oyarsun, and he proposed to bring in El Medan, which is a tradition that they have in Mapuche culture where when a new home is being built or is being opened, the community is invited to bring offerings to the house, and that's a way of contributing to the making of that house, to the making of that home. So we welcomed that idea in the house, so El Medan, and we opened this for the communities we have in Berlin, in Germany, and more. So we ask people, when you are ready to come for the opening, please bring offerings for the house that we are opening for all of us. And one other work that was important in this project was the one of Nigerian artist Olu Ogribe, where he proposed to make these flags DDR, so standing as decarbonize, decolonize, rehabilitate, but it was of course a provocation to the idea of the DDR, you know, like the East Germany. So for him it was important to rethink how to reposition the house. So the house is in the former western part of Berlin, facing East Berlin. So he thought, okay, let's think about what it means to be in the House of World Cultures. We have to decarbonize, we have to decolonize, we have to rehabilitate or reparate. So raising the DDR flags was a way of resituating the House of World Cultures in Berlin. Can you play this one, please? So it's a series of images that show the process, the weekend of opening the house, so with O Quilombismo. So we called the weekend festival Acts of Opening Again. And for us, it was important to insist on that idea of opening again. So we are insisting, we are reopening, and we are opening following also traditions of opening a house that we know from different places and from different nations. So you see here different propositions from artists, Maria Magdalena Campos Pons, who had proposed to make a ritual of cleansing. So let's cleanse the place we are in. That is the House of World Cultures, but it's broader than that. We are cleansing Berlin, we are cleansing Germany, we are cleansing Europe, we are cleansing the world. And cleansing when it comes to politics, to social discriminations and all of that. And then it continues, you have different propositions that you see. So the exhibition also is done in a way that it's in the entire house. So it's not just the exhibition spaces that host the exhibitions. For us, it was important that the house is open to the outside, to the passers-by. So whoever comes in front of the building is already seeing the exhibitions at the HKW. And, you know, for us it was important to think about, you know, fluidity, you know, how do we navigate a space, how do we think about the relation between the outside and the inside, especially if we are thinking that the worlds we live in are physical worlds, but also non-physical worlds, which means that we inhabit these worlds with human beings and non-human beings at the same time. So how can we connect to the parks and to the waters and all of that? Okay. One other project I thought was interesting to share with you is Echoes de Broederlanden, or Echoes of the Brother Countries, which is a research project that we started already in 2022, before being physically present in the HKW.
but that manifested into an exhibition and public program this year from March to May. Ecos de Bruderlande is looking at the histories of migration in East Germany from the end of the Second World War to the early 90s, where Germany had a strategy of rebuilding East Germany that was mostly lying on them recruiting workforce from different communist and socialist-leaning countries, from the African continent, from Asia, Latin America onwards. And that history is at the center of the formation of different migrant communities in East Germany. So for us, it was important to look at that history, especially thinking about what is Germany today? How can we think about Germany with the plural identities that exist there? How can we think about Germany with all these migrant communities that are there and that actually have contributed to building that country, that nation? So we started thinking about, like what the price of memory, what is the cost of amnesia? So how do we bring in the stories of solidarities that existed during this time and that got erased today? And how also can we think about or talk about the stories of all these Germans that exist and that are not necessarily white, so sorry to say it, just bold. So we thought that Ecos de Bruderlande was a way for us to unpack these different notions and think about how to tell these stories and how to tell these narratives in the house. So here you see images of the exhibition, like different propositions. We had historical works that were found in different museums in Germany, but at the same time we worked with artists who did new commissions because it was important that this history is read in the now, and for us it was important to have that conversation between historical works and contemporary works, and at the same time also it was important to think about how these narratives were told back then. So for instance, here you have the work of artist Christopher Wessels, that is called The Last Judgment. It was done in 1986. And here, as we can see, the artist was already thinking about the German of the time and who are the Germans, who were the Germans then and who are the Germans today. And of course, it talks a lot about how different migrant communities existed. And also it talks about the question of justice, so justice for the younger generation, but mostly justice for the generations to come. And we have here another example, painting from artist Dito Tembe, who was a contract worker from Mozambique. So he was sent to East Germany to work in a leather factory, but he was an artist. So when he went there, he didn't want to drop his artistic work and experience. So he started working there and was invited to paint a mural in the dormitory where they used to live. So he painted the one in the middle. And this was, of course, looking at all the oppression that contract workers had to experience during their time in East Germany, because it was a time where discrimination was high, and many of these workers, even though they come to rebuild the country, like they were being fought in different manners, and you had histories of murders and all sorts of oppression that took place during the time. So we invited Dito Tembe to remake that mural. That time is up? No, okay. 5 minutes, perfect. So we invited him to remake that mural, like in a painting, but most importantly to think about, like a series where he could come back to his memory of the time. And so he made a series of 10 paintings. Here we only see 3 of them. And in the paintings, you could see that he's depicting, like the social life at the time, like the way in which, they had to stand together as contract workers to be able to resist all the oppression that was going on.
but at the same time, you know, histories of nostalgia, also discrimination of all sorts, again, women contract workers. Many of them were not allowed to reproduce, for instance, so they were forced to abort whenever they got pregnant. So like he really thought about all these different you know, like aspect and brought them in the series of painting. And when we were in conversation with him, he was saying that each of the painting could be seen as a fragment of his memory of the time. Okay, here we see also another space. So there was also a lot of archival materials, of course, like family archives, but also archives we found in institutions, etc. Okay, and I'll end with this one. I thought it was also interesting to briefly talk about Heimaten, which is the project that just started this year at HKW. It's a 4-year-long project, and it's a project that looks at the idea of homeland and how much homelands should be conjugated. So it's really thinking about homemaking and spaces of resistance that have been created by migrant communities in order to be able to exist in Germany, in Berlin, in Germany and beyond. So Heimaten is asking a fundamental question: who owns Germany? Who owns Germany? A question that will be answered to from now on to the next 4 years. Thank you very much. Pónmelo tú, no le voy a hacer caso igual, pero voy a... Hola, hola. Un recordatorio, recordar que tenemos las cartulinas donde hay que escribir las preguntas que queréis hacer a las conferenciantes. Ahora, después de la conferencia de SUSED, recogeremos las preguntas, tendremos una pausa de 10 minutos y volveremos para seguir con el diálogo. Vale, ¿dónde estás? Ah, vale, ok. Hola. Hola, ¿se oye? Sí. Perdonad que voy a romper el glamour del atril, pero a ciertas edades y volúmenes es mejor estar sentada. Antes de comenzar la lectura, para tratar de ajustarme al tiempo, solo hacer una breve acotación en cuanto a mi lugar de enunciación. Es decir, yo vengo a hablar del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, de la colección de arte latinoamericano, como empleada de la Administración General del Estado, pero también, en este caso, como una persona migrante en el Estado español. Y en ese sentido, lo que quiero significar es que hablo del museo y, obviamente, con un sentido de pertenencia al museo, pero no soy la voz del museo. El museo incluso disentirá de algunas de las apreciaciones u observaciones que yo hago. Entonces quiero dejar eso significado para que se entienda también, ¿no?, desde dónde hablo. Voy a hacer una lectura para ajustarme al tiempo y trataré de ser lo más elocuente posible. Entender el tratamiento, la presencia y visibilidad dentro del territorio del Estado español y en sus instituciones culturales de lo que, aunque constantemente en discusión, por consenso denominamos arte latinoamericano, conlleva asumir condicionantes estructurales como el limitado espectro de estudios comparados y latinoamericanistas en las universidades españolas,
ya que apenas existen asignaturas específicas al respecto y las pocas que se imparten son optativas. En el ensayo publicado en el año 2008 bajo el título Territorialidades académicas y poscolonialidades disciplinarias, los estudios de América Latina en España, por la profesora de Literatura y Estudios Culturales Latinoamericanos Nuria Vilanova, se afirmaba que la oferta actual, y cito, de cursos sobre América Latina está básicamente adscrita a los diversos departamentos universitarios, principalmente historia, filología y antropología, y suelen tener un enfoque tradicional, unidisciplinario e historicista. Para Vilanova era constatable la carencia de programas universitarios consolidados en torno a América Latina, así como el minoritario número de investigadores especializados en la región dentro del sistema de enseñanza superior en España, algo que ella atribuía a la territorialidad académica y a la endogamia profesional en las universidades. Otros factores reseñables son el contenido minoritario de conocimientos específicos en los temarios y la formación de los futuros profesionales de los museos, lo que repercute directamente en el ámbito profesionalizado del sistema artístico y el campo cultural, así como la reducida pertenencia a los equipos de trabajo de las instituciones culturales públicas de personas migrantes y racializadas que hacen parte de las plurales comunidades de las diásporas latinoamericanas en el interior del Estado español. Como advierte el informe La diversidad étnico-racial en las instituciones culturales de la Comunidad de Madrid, elaborado por activistas antirracistas, el sociólogo José Ariza y el politólogo Jason García entre 2020 y 2022 y publicado por Felipa Manuel Ediciones. En ese sentido, el primer escollo son las restricciones de acceso para los nacionales de países no comunitarios y que no sean cónyuges o descendientes de españoles o miembros de un país de la Unión Europea, a los procesos selectivos para ingreso al cuerpo facultativo de conservadores de museos y al cuerpo de ayudantes de archivos, bibliotecas y museos. Condicionante que per se veda los derechos de ciudadanía para los extranjeros, siendo el caso de muchas personas migrantes que pertenecen a diásporas de países latinoamericanos. No es baladí mencionar que recientemente, en 2024, cuando el MNCARS incorpora por primera vez a su equipo directivo una profesional del contexto latinoamericano, la mexicana Amanda de la Garza, subdirectora artística del museo. En la compilación de textos El sistema del arte en España, editada por Juan Antonio Ramírez en 2010, Ana Ávila expresaba, y cito, titularidad y gestión son las dos claves que hacen posible que el museo cumpla con sus objetivos. Si para algunos la titularidad está vinculada a la dirección, gestión y administración, en otros la expresión afecta al propietario del edificio y o las colecciones. Es posible que en un mismo museo se simultaneen dos o más titularidades vinculadas entre sí por variados acuerdos jurídicos que afectan a las colecciones, al edificio y a la gestión. Fin de la cita. Es precisamente esa condición bicéfala la que define en la actualidad la construcción de una colección de arte latinoamericano en el MNCARS. El Servicio de Arte Latinoamericano en la institución es de reciente creación, constituyéndose en el año 2023. Hasta el momento, los análisis sobre los fondos de arte latinoamericano presentes en las colecciones del museo y la historia de las exposiciones que tejen la relación transatlántica de la institución con los discursos, estéticas y prácticas artísticas en diferentes contextos temporales y espaciales de América Latina han sido insuficientes y no han abarcado la integridad del patrimonio coleccionado. En la actualidad, estos servicios que atienden a la colección de arte latinoamericano se encuentra en un estado embrionario de definición. Primero, de manera ontológica. ¿Cómo están constituidos los fondos de arte latinoamericano? ¿Con qué premisas? ¿Cuándo y por qué se llevaron a cabo las correspondientes adquisiciones? ¿Y bajo qué prescripciones jurídicas y o administrativas? ¿Qué significan esas obras dentro del conjunto de la colección del museo? ¿Qué fortuna crítica y expositiva han experimentado y en qué regímenes de interpretación se les ha encorsetado?
cómo se traduce en la vida de esas obras la geopolítica histórica de sus respectivos contextos de producción y las dinámicas hegemónicas de circulación del capital simbólico en el sistema internacional del arte. Y seguidamente, de forma teleológica, incluyendo los fines y las funciones que dimanan de la puesta en valor de la colección. Cómo resignificar las obras de artistas de Latinoamérica y de sus diásporas dentro de la colección de un museo ubicado en el Estado español y donde inevitablemente las condicionantes epistemológicos eurocéntricos determinan maneras de coleccionar, administrar, gestionar, catalogar, ordenar, exponer e interpretar, en las que todavía persisten huellas del canon occidental en el que se funda la ideología originaria de los museos de arte moderno y contemporáneo. ¿Con qué comunidades y colectivos y para quiénes necesitan ser resignificadas y activadas estas obras? ¿Y qué agencias políticas, cuerpos y subjetividades convocan en su tránsito hacia las salas de exposiciones del museo? ¿De qué modo estas obras pueden interpelar a diversos actores sociales en la esfera pública que designa el museo y alimentar debates actuales y urgentes en el seno de la sociedad civil y hacia la propia estructura o ecosistema humano de la institución? ¿Cómo relatar lo que no se ha querido narrar históricamente en el museo? ¿Cómo reparar silencios, olvidos e invisibilidades? Y cómo ensayar pedagogías críticas en una interseccionalidad expandida a través de las obras de la colección que permitan deconstruir las nociones fetichistas, exotistas, racistas y discriminatorias sobre lo latinoamericano, América Latina y Abya Yala en relación con el colonialismo y la colonialidad. No es fácil responder esas preguntas que definen la naturaleza de la colección sin explorar la genealogía y los antecedentes de este acervo de arte latinoamericano y las relaciones de poder, formales e informales, que han pautado el gesto de coleccionar hasta su presente, donde intervienen el Estado a través del Ministerio de Cultura, los distintos e históricos patronatos del museo, los patronos y el Consejo Internacional de Mecenazgo de la Fundación Museo Reina Sofía y el propio equipo del área de colecciones en sus diversas composiciones durante 3 décadas de trabajo. Ese mapa de relaciones en torno a la colección y la línea de tiempo en la que se inserta, proyectándola desde el pasado, repercuten en los caminos que debemos seguir en la transición de fondos que pertenecían a otros servicios de conservación organizados bajo criterios taxonómicos que responden a la tradicional disciplina de la historia del arte basada en la especificidad de medios y lenguajes artísticos y donde categorías castrantes del canon occidental limitan con sus denominaciones de géneros artísticos, estilos, temas, etc., una producción visual que les trasciende e impugna. Las claves para deconstruir una historia sobre nuestra América en los fondos del MNCARS están relacionadas con la propia presentación de la colección, que está siendo interpelada desde lugares de enunciación situados, desde territorios de producción de sentido localizados en zonas de los sures globales que describen las ciudades y los topónimos rurales donde emergen las prácticas artísticas y activistas y las agencias políticas de voces, cuerpos y subjetividades atravesadas por la colonialidad y la biopolítica del sistema mundo moderno colonial. El surgimiento en España del museo se inicia insignia del arte contemporáneo de carácter estatal y nacional, ayuda a comprender cómo entran las exposiciones, las expresiones del arte latinoamericano en la institución y la historia de las narrativas a las que han quedado supeditadas. En la década de los 80, la consolidación de un periodo de transición que sucede al fin de la dictadura franquista conlleva la conversión del Centro de Artes Reina Sofía, abierto en 1986, en Museo Nacional en el año 1988, posibilitando la unificación de los fondos estatales de arte moderno y contemporáneo, disgregados hasta entonces en distintas entidades. La principal fuente de ingreso de obras fue el Museo Español de Arte Contemporáneo, MEAT, operativo entre 1894 y 1988. Este acervo incluía obras premiadas en las Exposiciones Nacionales de Bellas Artes y de los pensionados del concurso de la Academia de España en Roma,
así como piezas representativas de las vanguardias provenientes de donaciones y daciones en concepto de pago de impuestos. En este sentido, la estructura ideológica y administrativa del Estado-Nación, afianzada en el siglo XIX y principios del XX, queda simbolizada en parte de esas obras. Por ejemplo, en el género de la pintura de historia, alegórica a la identidad nacional, reconocido y galardonado en los certámenes nacionales, era transferida metonímicamente a la nueva colección del MN-Cars. En el año 1992 es inaugurada oficialmente la colección permanente por los Reyes de España. Sobra decir que esto ocurre en un contexto celebratorio de los sueños imperiales y de universalidad en los que se forjó la propia arquitectura del Estado-Nación moderno y que en el relato de las relaciones exteriores post-transición intenta amplificar una imagen renovada de España en tanto emergente democracia moderna occidental. Es el momento de la Exposición Universal de Sevilla bajo el lema «La era de los descubrimientos», dentro del marco de los festejos del mal llamado y polémico 5º centenario del descubrimiento de América. Es el mismo año en que Madrid alcanza el título de Capital Europea de la Cultura y tiene lugar en la ciudad la segunda cumbre iberoamericana de jefes de Estado y de Gobierno, celebrada en Casa de América, institución fundada como parte de las acciones preparatorias del 5º centenario. Mientras tanto, en Barcelona ocurren los Juegos Olímpicos, otra de las herramientas fundamentales de propaganda de la ideología nacionalista y las construcciones de identidad totalitarias del Estado-Nación durante el siglo XX. Entonces, la presentación inicial de la colección del MN-Cars no puede desprenderse de ese signo laudatorio de la globalización en el que resulta imborrable la huella del colonialismo. En esa narrativa épica del Estado-Nación, América Latina deviene un cronotopo disruptivo que obliga a España a enfrentar la colonialidad que la atraviesa estructuralmente. Signifiquemos algunos datos en una cronología de las adquisiciones de obras de autores y colectivos latinoamericanos y de sus diásporas para ilustrar las azarosas derivas que transita esta colección. Hasta agosto de 2024, de un total de 28.783 obras que conforman las colecciones del museo, 2.628 piezas conforman la colección de arte latinoamericano. De esas 2.628 obras, 541 ingresan por adscripción de la ordenación de fondos del antiguo MEAT, la mayor parte de ellas en el año 1988, lo que equivale al 20,6% del total de la colección de arte latinoamericano. Desde la puesta en operaciones de la Fundación Museos Reina Sofía en el año 2014, las adquisiciones de obras de artistas de América Latina y sus diásporas han alcanzado el volumen de 1.639 obras, equivalentes en la actualidad al 62,4% de la colección de arte latinoamericano. Un aspecto por subrayar es la relación directa del sistema de adquisiciones del museo con la Feria Arco. Podemos encontrar un factor común entre el foco de la feria en América Latina y el incremento de adquisiciones de obras de artistas de la región. Por ejemplo, en el año 1997, que se dedicó el evento a Latinoamérica, hubo un crecimiento significativo en el ingreso de obras de autores de América Latina provenientes de la feria. Sin embargo, esto tampoco puede interpretarse como una tendencia precisa, ya que este año que Arco Madrid fue dedicado al Caribe, no se adquirió obra de artistas de ese contexto en términos generales, y haciendo un repaso histórico de los fondos de arte latinoamericano, 122 obras han ingresado vía Arco, lo que equivale a casi el 5% del conjunto. Se adquirió de otros artistas de América Latina, pero no de la zona Caribe este año. Esto ha permitido la adquisición de figuras fundamentales que engrosan la nómina de las colecciones de importantes museos, instituciones y fondos artísticos internacionales. De estos datos se puede concluir que entre los años 90 y la primera década del siglo XXI no existió una política de adquisición activa ni regular con respecto a las producciones de América Latina, algo que contrasta con toda la parafernalia política que marcó el momento fundacional y la puesta en sala de la colección permanente en torno al año 1992.
En ese sentido, los fondos de arte latinoamericano fueron engrosando el patrimonio del museo a través de una velada indefinición que se ha intentado reconducir en la última década mediante diferentes acciones que son el antecedente directo del recién abierto Servicio de Arte Latinoamericano. La constitución de la Fundación Museo Reina Sofía en el año 2012 y el inicio de sus operaciones de mecenazgo en 2014, conducente al depósito indefinido de la integridad de sus fondos en el museo. Al respecto, es menester apuntar que el mayor volumen de obras de artistas de América Latina y de sus diásporas ingresados en la colección en la última década es el resultado de procesos de adquisición y donación vehiculados a través de la Fundación. El trabajo directo con la Fundación hace posible desplegar investigaciones de campo en contextos locales específicos, como demuestran los casos de estudio de escenas artísticas en ciudades como Salvador de Bahía, Río de Janeiro, Sao Paulo o zonas del nordeste brasileño. O ahora este año en Bogotá, Medellín, Cali, Cartagena de Indias, en Colombia. Las actividades del Grupo de Investigación Península, Procesos Coloniales y Prácticas Artísticas y Curatoriales, fundado simbólicamente el 12 de octubre de 2012. Las becas de investigación de los fondos de arte latinoamericano entre 2017 y 2023. La colaboración sostenida entre la Red Conceptualismos del Sur y el museo desde el año 2009, que además de acciones de diversa índole, publicaciones, seminarios, conservación de archivo, etc., ha redundado en 2 exposiciones de referencia, como Perder la forma humana, una imagen sísmica de los años 80 en América Latina, en 2012, y Girográfico, como en el Muro La Hiedra, en 2022. Las 81 exposiciones en torno a América Latina realizadas en el museo en sus 34 años de existencia. De estas, 58 monográficas y 23 colectivas, lo que pone en evidencia la limitada investigación para exposiciones de tesis que problematicen las nociones de arte latinoamericano diseñadas desde las perspectivas céntricas del norte. Para comprender la dimensión y contexto de algunas de estas exposiciones, resulta pertinente el exhaustivo análisis del investigador Francisco Godoy en el libro publicado en 2018 bajo el título La exposición como recolonización, exposiciones de arte latinoamericano en el Estado español 1989-2010. Solo 8 exposiciones refieren al ámbito del Caribe, en este caso hispano, y esa invisibilidad prácticamente absoluta se refleja también en los fondos de la colección, donde la región apenas está representada, algo que ocurre también con Centroamérica, con una presencia mínima dentro del acervo. La reordenación de la colección en el año 2021, que incluye Los enemigos de la poesía, Resistencias en América Latina y Dispositivo 92, puede la historia ser rebobinada, con una importante participación de obras de artistas de América Latina y sus diásporas, posiblemente la más amplia en las sucesivas reordenaciones de la colección, y una narración crítica de las relaciones de las prácticas artísticas en zonas de riesgo y del episteme moderno colonial. En este caso, en esta última reordenación, que se puede ver todavía en sala, estuvo cerrada cuando se abrió en el año 2021 por problemas técnicos y recién se abrió este año durante ARCO. Se puede visitar todavía y donde, por ejemplo, se hace una reinterpretación de la exposición Principio Potosí que mencionaba Andrea en sus palabras inaugurales. La responsabilidad que nos asiste en la definición de un servicio de conservación o una colección que aborde las prácticas artísticas de América Latina en el MNCARS de forma transversal y en diálogo con el resto de las colecciones del museo, debe hacerse cargo a la vez de las singularidades y heterocronías de los contextos de producción históricos de esas imágenes y su puesta en circulación, pero sobre todo de las agencias políticas encarnadas en esos artefactos discursivos que son resignificadas y reactivadas en el presente por plurales comunidades que disputan el sentido patrimonial, la plusvalía y neutralidad que pesan sobre esos objetos a partir de su entrada en la máquina fagocitadora del museo, en connivencia con el mercado del arte y sus múltiples agentes.
A la pregunta que hoy muchas instituciones museísticas posicionan en el centro de sus proyectos ideológicos y que LMNCAR comparte sobre cómo descolonizar las colecciones, se añaden otras que atañen a las narraciones tradicionales y oficiales de la colección y al necesario ejercicio de una pedagogía anticolonial y antirracista en las dinámicas de trabajo, las herramientas de administración institucional y los sujetos que habitan el museo en sus diferentes roles y jerarquías. En el volumen Exposiciones y Comisariados, Relatos Cruzados, la historiadora del arte Olga Fernández señala, y cito, autores como James Clifford han propuesto considerar los museos y las exposiciones como zonas de contacto, un concepto que sitúa la noción de frontera en el centro del debate. Para Clifford, lo que debe reactualizarse no es el encuentro entre los objetos, sino entre los agentes que han participado y siguen participando de este contacto asimétrico, en concreto entre los conservadores de los museos y los herederos de las comunidades que produjeron tales artefactos. No somos ingenuas y en un presente en el que las políticas y recursos públicos sufren un repliegue ante la pujanza exponencial de la privatización de la esfera pública y los bienes de lo común, el museo no es ajeno a esas tensiones y negociaciones. Las corrientes de la neocolonización y el colonialismo interno que fluyen en el subsuelo de las economías políticas del arte y que de manera especial contribuyen a aumentar con capital o patrimonio los precarios presupuestos de las instituciones culturales públicas, nos colocan en una permanente vigilancia epistemológica, nos abocan, a una permanente vigilancia epistemológica para que el paternalismo no anide en las acciones de patrocinio y mecenazgo y resucite los relatos idealizados del mestizaje, el crisol de culturas y el blanqueamiento que promulgaron las élites criollas ilustradas en la fundación de las repúblicas posindependencia en América Latina, ocultando violencias etnorraciales y de clase perpetuadas en las sociedades actuales. Entre las urgencias que advertimos para ensayar y seguramente fracasar en sucesivos intentos, enfoques decoloniales con los que trabajar y transformar la colección con una voluntad participativa que interpele a plurales comunidades, resulta impostergable desaprender el propio lenguaje institucional, los modos de ver y gestionar las obras, explorar maneras de hacer una museología crítica y una historiografía inclusiva que problematicen las nociones de arte latinoamericano esencialistas y memetizadas que han prescrito un corpus de genealogías eurocéntricas o del norte en tantos regímenes de influencias estéticas, de códigos modernistas y para apreciar las vanguardias históricas. Exposiciones de referencias como guetos y un canon estético que incluye artistas, obras y movimientos privados frente a flagrantes exclusiones. En este sentido, y por la actualidad y creciente visibilidad que están teniendo las denominaciones de arte indígena y contando en la colección con expresiones elocuentes de artistas de heterogéneos orígenes, es importante que la vida de estas obras dentro de la colección reflejen las tensiones entre las narraciones totalizantes del Estado-Nación frente a las soberanías y cosmogonías no occidentales de los pueblos originarios, sus descendientes y migraciones. Por otra parte, ese canon latinoamericano precisa ser renombrado en las gramáticas del museo, ahondando en significantes que enuncian su matriz y resistencia, sea Abya-Yala o sea Afro-Latinoamérica, como proclama el historiador George Ray Andrews, para connotar la historia de la diáspora africana y la agencia política afrodescendiente en el continente. Somos conscientes de que aún hoy cuesta verbalizar el término racismo en el interior del Estado español. Agustín y Sandra han vivido en carne propia, ¿no? esa censura. El léxico institucional ha evadido conscientemente durante demasiado tiempo introducir el problema de la violencia etnorracial en sus debates y prácticas, perdurando actos de censura cuando se quiere calificar y denunciar la xenofobia y el racismo en instituciones culturales del siglo XXI.
Una colección de arte latinoamericano deja de tener sentido, función y valor si a través de ella el museo no es capaz de articular un debate sobre las políticas migratorias restrictivas y excluyentes que sostienen hoy las leyes de extranjería en la Unión Europea y el Estado español. Poner en tensión los conflictos étnicos, nacionales y fronterizos de un continente atravesado en toda su extensión por la herencia maldita del colonialismo y el peso aplastante de este sobre los cuerpos más vulnerables, subalternizados, racializados y discriminados por su género y sexualidad, a través de una larga historia de sometimiento y violencia, es una misión cardinal de un museo que está obligado a discutir la memoria histórica y la colonialidad en la península ibérica. Nuestra utopía quizás radica en pensar los pequeños, aunque urgentes gestos que conduzcan a fracturar la dialéctica modernidad-colonialidad en el horizonte de un museo global en el que cada vez hay más tensiones nacionalistas, étnicas, raciales, religiosas, sexuales, de género y de clase, una micropolítica encarnada y sostenible en los cuidados cotidianos de la colección que, insistimos, antes que objetos o artefactos patrimoniales, devienen en historias de vida y agencias políticas en las intersecciones pasado, presente, futuro. Un museo así tendrá que enfrentarse a un paisaje donde xenofobia y racismo están incrementándose de manera alarmante y dramática con el ascenso de las derechas más extremas a estamentos de gobernanza y los peligros que encierran para el futuro de las políticas culturales. La responsabilidad del museo y la colección es no dejar de autointerpelarse y de interpelar continuamente. Desde nuestros roles como agentes dentro del campo artístico en procesos insertos en la esfera de lo social, las agencias políticas, la expresión del deseo y la economía afectiva, no podemos eludir las responsabilidades públicas que atañen la preservación y visibilidad de una colección y con ella la historia del contenedor institucional y las memorias colectivas y conocimientos que le den sentido en la vida pública y social local. Más allá de la nomenclatura nacional y estatal, una colección de arte latinoamericano en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía se convierte en un espacio que tiene que ser compartido con otras, con muchas, para ensayar modos posibles, deseables e imaginados de transformar la cultura visual hoy y desterrar las representaciones populares e institucionales normalizadas del racismo y la colonialidad. Obviamente, todo esto es más fácil teorizarlo que hacerlo una realidad cotidiana. Muchas gracias.